Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a este nuevo video de Puente Difusión 3.0? Mi nombre es Diego y en esta oportunidad vengo a traerles una entrevista, algo diferente que justamente quería traer al canal, donde básicamente quiero compartir entrevistas de personas que justamente tienen algo que aportar o que van a brindar claridad sobre algún tipo de terapia o cuestión vinculado a lo que es nada, la sanación o evolución espiritual o desarrollo personal. Así que nada, en esta oportunidad voy a presentarles a Ludmila Simsik, que ella sabe de registros akáshicos. Yo fui un primer consultante hace un tiempo y tuve, la verdad, una muy buena experiencia y creo que ella está capacitada como para justamente compartir y aclarar un poquito más de qué va el tema de registros akáshicos, ya que si uno en realidad se pone a buscar en internet información sobre ese tema, la verdad que puede encontrar cualquier tipo de información y se puede hacer cualquier idea que a veces dista de la realidad. Así que qué mejor que escuchar a una persona que da esto de los registros akáshicos, que da sesiones, y bueno, la tenemos hoy en esta entrevista. Así que bueno, nada, te presento. ¿Qué tal, Ludmi? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, Diego. ¿Todo Muy bien, bien? muy contenta de estar acá y Eh, compartir un poco de la herramienta. Genial. La idea, como para empezar y descontracturar, como dijimos ya en la anterior, porque ya hubo una anterior que habíamos empezado a grabar y tuvimos que empezar de nuevo, pero bueno, nada, acá estamos insistiendo. La idea es que te presentes para empezar y nada, nos cuentes un poquito de tu vida, de tu persona después, ¿no? La segunda pregunta sería cómo llegaron los registros, pero vamos primero por tu lado de presentarte como vos, como persona, y un poco de tu historia, ¿no? Como para que te conozcan. Perfecto. Bueno, yo soy terapeuta holística, también como acaba de contar Diego. Abro sesiones de registros akáshicos. Además, me dedico a toda la parte artística, soy bailarina y artista. Y siempre estos dos caminos, tanto el espiritual como el artístico, se fueron entrelazando en mi vida. Desde muy chica fui una persona como muy empática y muy sensible. Siento que esa sensibilidad fue la que me llevó a conectar tanto con el arte como con el mundo espiritual. Y mi camino, digamos, en la espiritualidad arrancó muy, de forma muy inocente. Hablando con una amiga, siempre me interesó como todo lo que tenía que ver con el mundo espiritual, pero no había indagado demasiado. Seguía páginas de astrología, seguía cosas que tenían que ver con la energía, pero no llegaba a conectar muy profundo con eso. Y una vez caí en un curso de radiestesia con péndulo, que para quienes no Bien. conocen es una forma de armonizar la energía de nuestros centros energéticos, de nuestros chakras. Voy a ese curso porque era un curso gratuito. Dije, bueno, me llama la atención y voy. Y cuando voy me quedo maravillada de reconocer que no éramos solo este cuerpo físico, sino que somos mucho más de lo que podemos palpar. Que todo este cuerpo físico en realidad también es un cuerpo energético y tenemos esa capacidad de interferir en la energía. A través del péndulo se iban armonizando nuestros chakras, cada chakra tenía que ver con una dimensión de nosotros. Entonces ahí se me abrió un mundo de, ok, hay mucho más de lo que yo soy capaz de percibir y de ver. Veo que ahí arrancó un poco el viaje. Qué loco, porque yo la primera cuestión así como un poco más holística, si se quiere, también la empecé con un hombre grande, cerca de acá yo soy de Bellavista, cerca de San Miguel, y él utilizaba también el péndulo, casualmente, así que también fue como ahí rápidamente llegué al mismo, a las mismas ideas, ¿no? Qué casualidad, qué loco. Y sí, uno cuando se abre con estos caminos y se da la oportunidad de probar estas terapias, es como que empezás a ver que hay un poco más, ¿no? Más allá de lo material, si se quiere, o de lo que nos empezaron contando de chicos, de qué es la vida. Así que
muy interesante ese primer inicio. Y cómo sería que llegan, digamos, los registros, digamos, más avanzados? Digamos, ese fue como tu primer encuentro, ¿no? Con todo este mundo más holístico y más espiritual. Pero ¿cómo es que llega el tema de los registros a vos a llegar a practicarlo en una sesión siendo paciente, ¿no? Siendo consultante? Me interesa eso cuál fue ese momento que vos dijiste, es por ahí que me interesa seguir a mí, o fue primero que tuviste una consulta y ahí fue el clic que tuviste de que te dé esas ganas, ¿no? De empezar a estudiar al respecto. Siempre digo que los registros me encontraron más de lo que yo los encontré. Ahora cuento un poco cómo fue el momento de yo formarme. Pero previo a eso, bueno, previo a hacerlo de radiestesia con péndulo, me formé también en Reiki, entonces como que seguí indagando en todo esto de la energía. Y después una amiga, que era con la que también hablábamos todos estos temas más holísticos, me cuenta que se había hecho una sesión de registros. Yo en ese momento tenía mucho miedo también, porque sentía que era como, tenía mucho desconocimiento de lo que era la herramienta, y también había una idea del mundo espiritual como que también hay cosas malas, como que había cosas densas. Entonces a mí me generaba como una incertidumbre también no saber bien con qué estoy conectando, pero estaba en un momento en el que yo tenía muchas dudas en relación a mi camino. Todo también un poco se movió porque en mi casa no estaba muy avalado o no era posible en realidad la idea de ser artista, era como que mi familia no le cabía esa posibilidad y yo sí tenía mucho deseo en ese momento de bailar y no, era como que no podía encontrar mi voz entre tantas voces de otras personas. Entonces mi amiga me cuenta que en esta sesión le habían mostrado qué fue en vidas pasadas, le habían aclarado mucho el camino. Entonces yo dije, bueno, necesito conectar como con esa voz interna para poder saber un poco cuál es mi camino. Había muchas ganas, yo sentía que venía a ser como algo muy grande en el mundo, pero nadie me podía garantizar qué era, cómo era. Y también, después de eso, yo tengo mucha conexión espiritual con mi abuelo desde siempre. Y medio en ese interín de dejar el secundario, pandemia, como un montón de cosas ahí, también fallece mi abuelo. Entonces había algo como un deseo muy grande de conectar con él porque él era como una persona que me entendía a la perfección. Entonces eso fue un poco todo lo que impulsó el tomar una sesión. Y la primera vez que la tomo quedo maravillada porque un poco me confirman mis guías como todo este deseo que yo tenía de ser bailarina, que era un camino posible para mí, era un camino que venía a desarrollar, que también había desarrollado en vidas pasadas. Y bueno, me da mucha claridad también en relación a mi camino y a lo que venía a hacer. Un poco también siempre digo que los guías nos enfocan mucho en aquello que tenemos que trabajar y me decían que yo tenía que vivir, me acuerdo mucho, de acuerdo a mis verdades, que no eran las verdades de mi familia. Yo venía a romper con un montón de cosas familiares, transgeneracionales, y que venía como a crear mi propia historia, venía a escribir una historia propia. Entonces, bueno, un montón de información. Eso fue cuando yo tomé una sesión. Después, bueno, viene la pandemia, pasa la vida. Yo siempre digo que en ese momento se agudizó un poco esto de querer dedicarme al arte, pero sentir que no podía. Y estaba encerrada con mi familia, que eran esas personas que medio me decían que tampoco se podía. Era como no había escapatoria eh, a estar en un círculo también que yo sentía que no me entendía. Entonces me tenía que Claro, conectar con era algo, un poco ir contra el mandato, ¿no? O romper con tal eso. cual, Mm. tal cual. Y me tenía que conectar con lo propio, estando en un lugar que era como que todo me tiraba para atrás. Entonces, esos espacios que yo tenía para conectarme conmigo eran bailar y era escribir. Eran como las dos prácticas que me sostenían. Yo escribía mucho y en ese momento recuerdo decir como escribir me da paz, porque yo escribía cómo me sentía, capaz me sentía angustiada, me sentía triste,
Y después, en un momento, la escritura se empezaba a tornar muy sabia. Y yo recibía mensajes en la escritura. Era como, quédate tranquila, que todo está bien, estás en un proceso evolutivo, que pa, 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 pa. Yo decía, bueno, no sé qué está Claro. pasando. ¿Vos Después, pensabas que eran tipo reflexiones? O no entendía bien qué pasaba, pero sentía que era como, que era yo, pero al mismo tiempo no entendía, porque es como, de demasiado, pronto estoy pensando algo que no suelo pensar, o es muy sabio, o cómo es que claro. esto funciona. Después me di cuenta que yo estaba canalizando, pero en ese momento no le podía poner ese nombre porque no conocía lo que era. Eso era una práctica que me sostenía un montón y bailar en la otra. Yo improvisaba y entraba como en estados alterados de conciencia. O sea, me ponía a improvisar con los ojos cerrados, con una música que me conectaba. Yo decía como, me conecto con otra cosa. Tampoco sé definir bien qué es, Mm. pero estoy conectada con otra cosa. Y es muy loco porque esto es medio querer o reventar, pero en un momento yo me pongo a improvisar. Yo todas las tardes, noches, tipo 8 de la noche, me iba a mi terraza e improvisaba 2 horas seguidas. 2 horas seguidas bailaba, bailaba, bailaba. Mirá, Y fanática. no, Alguien, no, alguien diría fanático, pero bueno, sí. sí, sí, sí. Es que Hay era lo único, pasión, era lo que me pasión. salvaba, entre Sí, tanta ansiedad, tanto bolonqui, era como mi cable a tierra, sí. o mi cable al cielo, lo que quiera. Bueno, escuchaba música, eso, me ponía una música que todo piano, como muy instrumental, que me llevaba como a otro mundo. Entonces empiezo a bailar con los ojos cerrados y en un momento me empiezo a imaginar como que entro a una cueva o a un espacio como muy oscuro y veo un cofre. Yo hago con los movimientos todo, como si viera el cofre, todo. Lo abro y cuando lo abro encuentro oro. Rarísimo, yo tipo, bueno, me pegué un viaje, no sé, ni idea. Yo todo esto, todo consciente, ¿eh? No es que yo fui. Todo consciente. Claro, claro, sí, sí, sí. Em, Sí, tuviste como una bueno, visualización profunda. claro, era como una meditación en movimiento, una cosa así. Sí, sí. Pero no es que la guié con la voz ni nada, simplemente me empecé a imaginar eso. Bueno, abro el celu. Yo una vez había comentado en un posteo de una maestra de registros que estaba haciendo un sorteo y yo participé del sorteo. Participé porque mi amiga había participado, la que me había recomendado la sesión. Yo no conocía mucho, ni tampoco tenía mucha idea de qué eran los registros. O sea, sí me había hecho una sesión, pero no es que yo quería estudiar. No sé, pasó. Claro. Veo el celu y había quedado segunda en el sorteo para la formación de registros. Mira. Cuando yo veo que quedé segunda, no me la había ganado, me agarra igualmente mucha alegría. Como que yo no sabía que quería hacer eso hasta que casi lo tengo y dije, uy, me parece que sí me hubiera gustado ganarlo. Entonces, mira cómo funciona la manifestación, que yo le escribo gracias, como si hubiera ganado, pero no había ganado nada. Claro. Bueno, le digo, ay, gracias, no sabes que me puso re contenta igual salir segunda, como que estuve ahí, una cosa así le dije. Claro, qué señora que hace. Entonces, bueno, le digo gracias demás. Y me dice, Lu, la persona que ganó ya hizo la formación uno y 2 así que queda para vos. O sea, Entonces, por eso, se cruzaron los y te quedó a vos. claro, creo que a ella le regaló una, o sea, se ganó una sesión, yo sesión ya me había hecho, y yo gané la formación uno y 2 que es para abrir tus propios registros y después para aprender a acompañar a otros, como abrirse a otros. Entonces voy a esto de que me encontraron más de los que yo lo busqué. Un poco era un deseo muy grande de conectar con mi verdad y me dijeron, bueno, acá tenés, tipo, accedes a la información de tu alma con esto. Claro. Así que bueno, Como que es el un poco curso te llegó como de arriba, digamos. creativo, sí, No, sí, no, sí, sí. está muy bueno cuando pasan esas cosas que uno dice, mirá, qué loco, cómo se van dando las cosas. O sea, uno por más que a veces quiera hacer el caminito como para un lado, la vida te va llevando para otro y te termina yendo para otro lado. Y justamente Tal cuando cual. encarás ese camino para ese otro lado, se te van sirviendo ciertas opciones y ahí es cuando uno va como, yo digo, como más fluyendo hacia ese sentido de vida que a uno le lo llama, ¿no? Verdaderamente. Ujú. Así que nada, muy, muy interesante, digamos. Quedó clarísimo entonces que más que vos elegir los registros akáshicos, en este caso los registros te eligieron a vos. Sí, lo siento así al menos, sí. Y
¿Qué me podrías contar del tema de una sesión, digamos? ¿Vos solés hacer sesiones de registros, digamos, vos en lo personal, como para seguir laburando cosas? ¿Qué encontrás justamente en una sesión de registros? Vos al justamente mandar ese mensajito de, che, necesito una sesión de registros, ¿qué es lo que estás buscando? Eh, y si justamente lo haces particularmente, o ¿Yo tomando sesiones o yo dando? dando, no, no, perdón, tomando sesiones en el sentido de que vos sos la consultante, paciente, no sé cómo decirlo, Ok, ok, eh, ok. en ese sentido. Bien. La pregunta sería, ¿qué te aporta a vos la sesión de registros akáshicos, como para que quede claro que vos acudís a esa herramienta? Bien. En principio me viene como mucha conciencia y claridad como del proceso evolutivo, como del momento en el que estoy a nivel de evolución de mi alma. Muchas veces se nos presentan situaciones y siento que la sesión de registros tiene como un poco esa capacidad de ver como el panorama completo y entender que el momento en el que estamos pasando es un momento de evolución, de transición de nuestra alma, en el que venimos a tener ciertos aprendizajes, a vivir ciertas experiencias para incluso también adquirir ciertos conocimientos y ciertas herramientas, como que uno a veces cuando está en el momento medio se nubla y no tiene esa capacidad de ver. En cambio nos da como perspectiva y claridad un poco la sesión de registros. También esa conexión con la intuición y con la voz del alma. Muchas veces tenemos un montón de voces en la cabeza, entre ellas mucho lo que nos dijeron o lo que nos enseñaron o lo que por aprendizaje sentimos que es posible para nosotros. Y hay algo de que se empieza a hacer menos, como que empieza a bajar el volumen entre tantas voces, la voz de nuestra intuición y la voz de nuestra alma, como realmente lo que es verdad para nosotros, nuestros propios deseos, nuestras propias necesidades, nuestros propios miedos. Entonces hay algo de conectar con esa voz. También hay ciertas cosas que nos pasan en la vida que no podemos entender como ¿por qué? ¿Por qué se me presenta esta situación? Como que escapa un poco a nuestra comprensión. Entonces nos da esa claridad de reconocer que las situaciones que se nos presentan en la vida muchas veces tienen que ver con patrones transgeneracionales, con cosas que pasaron antes en el árbol y nosotros venimos como a reparar, incluso con cosas que pasaron en vidas pasadas. Hay mucha información que actúa en nuestro cuerpo a nivel inconsciente y a través de la sesión tenemos acceso a esa información. A, ok, esto que se me está presentando en mi realidad en la vida tiene una razón de ser, se está mostrando por algo, para que yo pueda tomar conciencia de algo, de mi propia historia. Y si yo tomo conciencia de qué situación interna produjo esa situación externa, tengo la capacidad de transformar esa situación externa también. ¿Se entiende? Transformando adentro, transforma afuera. Bueno, eso son un poco todas las Es, cosas es como por que te las que da tomar. una perspectiva diferente de salir de tu yo actual y tener una claridad más amplia del panorama. Por lo menos es lo que yo viví como consultante, eh, lo que te da, de la información que te puede llegar a dar, es como más amplia a lo que vos tenés acceso actualmente. Y como decís vos, darle un momento, bajar las voces del cotidiano, de la mente, de lo que te dice en el cotidiano y subirle a un poco a lo que dice tu ser interno. Resuena muchísimo, o sea, con lo que vos decís. Sí, sí, Después, perdón, se amplía nuestra conciencia, en realidad eso es lo importante. Y una vez que se amplía es como que no se puede volver al tamaño original, por así decirlo. Como que una vez que nosotros tenemos esa percepción, esa visión un poco más amplia de lo que nos sucede, ya hay algo que se transforma. Se amplía nuestra capacidad de conciencia. ¿crees que sirve para sanar cuestiones emocionales, físicas? Eh, ¿Crees que sirve para eso el tema de registros?
O desde dónde Sí, sirve, si sirve, si crees que sirve. sí. En mi visión, toda manifestación física, incluso dolencia, tiene una raíz emocional. Entonces, si nosotros podemos tomar conciencia de la situación emocional que produjo esa reacción en el mundo físico, es como que sanamos de raíz. Y nos trae mucha conciencia de cuáles son esas situaciones emocionales que en el momento, voy a poner como un ejemplo, muchas veces es como, tiene más que ver con los vínculos maternos o paternos, que es como son nuestros primeros vínculos. Muchas veces no pudimos procesar una situación emocional cuando somos chicos, porque obviamente no tenemos ni la conciencia ni la madurez para entender ciertas situaciones, y es como si eso se bloqueara o se congelara en el cuerpo. Y nos lleva también a ciertos modos de conducta, ciertos patrones de pensamiento, ciertas formas de ser, ciertas formas de actuar. Cuando nosotros somos más grandes y podemos tomar conciencia de esa situación, pero verla desde un lugar distinto, incluso procesar emocionalmente lo que en algún momento del pasado no pudimos procesar emocionalmente, el cambiar la conciencia y la percepción de esa situación y también la emoción va a transformar el mundo físico. Todo el mundo del físico, de la materia, es una expresión en realidad del mundo energético. Entonces, si nosotros podemos influir en la energía, la materia se va a transformar. Pensemos la materia como lo más, el campo de conciencia como más denso, Sí, 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 sí. porque lo podemos Sí. tocar, lo podemos palpar. Me hace acordar un poco a lo que te dicen con el tema de regresiones y biodecodificación, que es otra de las terapias que yo en su momento hice, que justamente uno era como que iba al pasado justamente para tratar de sanar ciertas cuestiones emocionales y básicamente a partir de eso que quedó anclado en ese momento, liberarlo y sanar emocionalmente cuestiones actuales. ¿No? Que Claro, justamente es como que en la actualidad las arrastramos, ¿no? Es algo así. sí, Ok. eso sí, Y después, por otra parte, vos tenés un proyecto, ¿no? En Instagram que se llama Divina Expresión. Ya lo vamos a compartir en la descripción del video. O si lo estás viendo en, ¿cómo se llama? En Instagram, lo vamos a dejar en la descripción o en los comentarios o pedir el enlace que te lo va a pasar Ludmila, depende de dónde lo estés viendo. Y bueno, mi pregunta va por el lado de qué va justamente el proyecto actualmente. ¿Son sesiones? ¿Son cómo las trabajás? ¿Pensás dar algún tipo ¿cómo se dice? Enseñar a dar algún tipo de taller, eso es una buena idea. Si no lo pensaste, ya te lo voy tirando como tip, como para también vos empezar a te lo pasar pensé. tu sabiduría a otras personas que quieren aprender del tema. Eso es algo que tranquilamente, si no lo hiciste todavía, quizás en un tiempo lo hagas. Así que, bueno, la idea de la pregunta es esa, básicamente que cuentes un poquito de qué va Divina Expresión, este proyecto de registros que es tuyo, ¿no? Perfecto. Sí, bueno, Divina Expresión es un poco el campo como para plasmar todo, todo aquello que sé y que fui estudiando. Un poco también cuando lo pensaba como lienzo en blanco que uno empieza a pintar con todos los colores de quién es y de lo que sabe. Eh, en la página también comunico y comparto las sesiones de registros akáshicos, que son sesiones individuales, las hago de forma virtual. Y es eso, la sesión en sí se trata de ir a la biblioteca del alma de la persona, que es el akasha, y ahí canalizar la información necesaria para la persona en su presente. El consultante tiene que hacer ciertas preguntas en relación a cosas que quiera tratar de su presente. No sé, si percibe bloqueos en algún área, si hay algo de lo que quiere tener claridad, si quiere conocer sobre su misión de vida, sobre sus deseos, sobre sus miedos. Arma una serie de preguntas y a partir de las preguntas se va desarrollando la sesión. Siempre
digo que no tengan miedo porque cuando abrimos los registros akáshicos, conectamos con seres de luz que tienen una vibración muy elevada. Son ángeles, arcángeles, guías espirituales, maestros ascendidos. Entonces, la información que baja del registro tiene una vibración muy alta y conectamos también con quienes somos en esencia, que somos en esencia una fuente de luz y de amor infinita. Entonces, los maestros y los guías no conocen sobre el enojo, no conocen sobre el maltrato, no conocen sobre la envidia, no son formas que se aborden en una sesión. Todo lo que te puedan comunicar va a ser al entendimiento de tu presente, lo que hoy puedas procesar, y también va a ser desde un amor y desde una compasión al propio proceso que es muy grande. En la sesión yo obviamente pongo todas las herramientas que tengo. La sesión es de registros akáshicos, pero yo también me formé en biocodificación, hice tantra yoga, estudié varias cosas en relación al mundo espiritual y si siento que algo de mis conocimientos se tiene que poner en juego para asistir a la persona, en ese momento se ponen en juego las cosas que yo ya sé. Entonces, bueno, eso es un poco el marco hoy. Hay un montón de cosas que estudié y que sé y que me gustaría también seguir brindando. Hay algo, como contaba al inicio, de que yo, además de ser terapeuta, soy bailarina, entonces siempre entendía el cuerpo como el campo de conciencia, donde las transformaciones también son posibles. Entonces tengo ganas de guiar cosas en un futuro más en relación a la expresión corporal o al reconocimiento emocional a través del cuerpo, como incorporar todos esos conocimientos ya más ligados a la danza o al movimiento en unión con el desarrollo de la conciencia y el desarrollo espiritual, pero bueno, eso está como En desarrollo, en construcción, en próximamente, desarrollo. próximamente. Algo que te quería... No, no, Sí, sí, decime. no que eso, tengo muchas ganas de hacer cosas en relación a esta unión de los dos mundos. Claro, unir las cosas, sí, sí, sí. Sí, que todo se potencia, ¿no? Unido. Eh, Claro. yo te iba a preguntar justamente cuando hablabas del tema de las sesiones, para que justamente la gente sepa, ¿cuánto dura una sesión? ¿No? Que digas eso. Eh, La sesión dura 1 hora y cuarto más o menos. no me Lo recuerdo. enmarco así, dependiendo la persona también, puede ser un poco más o un poquito menos, pero en realidad más o menos 1 hora y cuarto estamos bien. Y la persona sigue, te seguís manejando de la manera que le pedí. Que la persona puede armar un listado de preguntas y llevarlas ese día a la sesión. ¿Así te seguís manejando? Porque básicamente Sí, yo cuando hice la sesión fue así. Llevé mi sí, sí. listita de preguntas y nada, le fui preguntando a ella. Bien, la idea de las preguntas siempre es que la persona que viene a sesión pueda previamente hacer un proceso de conciencia y de reconocimiento en realidad de, bueno, cuáles son los temas que queremos abordar. Nos da bastante poder hacer como una visión de un panorama de, bueno, cómo está mi vida y realmente qué me gustaría saber. Siempre digo que más allá de el momento de la sesión nos pasa en la vida que si hacemos preguntas, recibimos la respuesta. Pero si no hacemos la pregunta, va a ser muy difícil recibir la respuesta. Y cuanto más claridad haya en la pregunta y en los temas que queremos abordar, más clara también va a ser la respuesta. He tenido sesiones en las que la persona viene y dice, no hice ninguna pregunta. Pero bueno, todo habla también de nuestro proceso y cuán abiertos estamos a transformarnos y a reconocer y ver cosas de nosotros mismos, ¿entiende? La pregunta nos muestra mucho hasta dónde queremos indagar, porque la información de la calle en sí es infinita, pero siempre va a estar disponible la información que estemos listos para procesar también. Y la pregunta enmarca un poco eso. Bueno, ¿hasta dónde quiero ir? ¿Sobre qué temas? Como que Claro. nos da esa conciencia. Claro, a mí en su momento me resultó nada buenísimo tener como una guía de preguntas como para no llegar a la sesión, digamos, tan improvisado. Sí, también se puede, no considero que una persona, debe haber casos que seguramente llegaron así
sin ningún guión de preguntas, pero sí que si tenés alguna cuestión en particular sobre la que tenés dudas, yo te invito también a que las anotes y hagas esas preguntas, las anotes en un papel y las lleves y las hagas leyéndolas, ¿no? Y justamente resuelvas esas inquietudes particulares que tenés, porque nada, se te puede pasar y vos después de la sesión te vas a acordar y vas a decir, no, me olvidé, y eso por no hacerte las preguntas. Así que es una buena práctica. Por lo menos yo en lo personal a mí me sirvió mucho hacerlo y bueno, lo recomiendo, ¿no? Y te iba a decir otra cosa. Bueno, prefiero contarte eso que lo charlamos antes de la sesión, de que Alina. yo en lo particular tuve una primer consulta con ella, donde ahí básicamente descubrí todo el mundo de registros akáshicos y bueno, la verdad que fue bastante sorprendente, la verdad, las cosas que yo pregunté y que me respondió por medio de Ludmila, lo que se canalizó en esa sesión, fue muy lindo. Y yo hace un tiempo tuve una segunda sesión, pero con otra chica, porque yo quería, en realidad, no es que una parte de mí quería como comprobar ciertas cosas si había coincidencias con la anterior que era Está con la sesión perfecto. de Ludmila, y por otro lado, era una que me habían sugerido básicamente de un grupo de amigos que me había llegado como la oportunidad de tener sesión con esa chica. Y bueno, yo accedí, era como, bueno, el destino me lo está poniendo, vamos por ese camino. Y Ok. yo hice la consulta y, y bueno, a diferencia, voy a marcar una diferencia de cómo por lo menos trabaja Ludmila, que Ludmila es una persona que vos, por lo que yo tengo entendido, canalizás y vas anotando, muchas veces tomás el tiempo de anotar. Bueno, esta chica era diferente, era como que me empezó hablando ella un poco, era como que canalizaba más directo, ¿viste? Y me iba diciendo cosas, me empezó diciendo cosas que yo ni le había preguntado, y son formas diferentes de trabajar justamente, como para que vean una posible diferencia de otro tipo de personas, ¿no? De cómo se labura. Y bueno, algo que me resultó muy loco en ese momento, al tener la segunda consulta, es que me dijo, yo en ambas ocasiones había preguntado qué seres espirituales a mí me acompañaban. Y esto lo puedo constatar porque yo esas sesiones las grabé y tenía los audios, justamente volví al audio de Ludmila de septiembre del año pasado o agosto, no sé en qué época fue, y chequeé lo que me había dicho Ludmila en aquel momento y me había dicho exactamente lo mismo. En mi caso, me había dicho que me acompañaba el arcángel San Rafael, o Rafael, mejor dicho, y Bueno, que me acompañaba en aquel momento, primera vez, mi abuelo paterno. Yo quiero decir que no conocía a mi abuelo paterno. Yo cuando ya nací, mi abuelo paterno había fallecido y que me acompañaba. Y eso me lo había hecho Lomila en ese momento y yo como que me había quedado como que no, me lo dijiste como dato, pero no fue algo como que me haya como impactado, ¿no? Y esta otra vez que tuve esta segunda consulta, me pasó de vuelta lo mismo, que me dijo que me acompañaba el arcángel Rafael y mi abuelo paterno. Y ahí es como que fue como un momento bastante emotivo, ¿no? Porque es- como dos personas, yo justamente ahí fue como, realmente está pasando esto de que mi abuelo paterno, yo no lo conocí, pero de alguna manera él me quiere, me tiene aprecio, y ahí lo que la chica me explicaba es que puede que en otra vida yo haya cumplido otro rol para con esa persona y justamente haya un cariño de esa persona para conmigo y me esté cuidando en esta vivencia actual, ¿no? De mi vida. Y bueno, pasan esas cosas lindas, la verdad, en las sesiones de registros.
de darse cuenta de que quizás algún familiar tiene algún mensaje positivo para darnos, como en el caso de tu consulta, me acuerdo que mi abuela me había dado un lindo mensaje y fue muy hermoso al recibir ese mensaje. Además de todas las cosas que nos da a nivel claridad de panorama, de proyectos, de lo que vamos a hacer y demás cosas, pero esas particularidades que a veces se dan, nada, te llegan y te llenan muchísimo y te dan muchísima tranquilidad el escucharlas. Así que bueno, quería comentar esa breve experiencia de que, bueno, dos personas que yo puedo dar testimonio que no se conocen absolutamente porque no le dije a ninguna. De hecho, hoy yo se lo estaba comentando a Ludmila, que se lo voy a contar en la propia sesión, y que bueno, me dijeron exactamente lo mismo y fue algo muy particular. Entre tanta familia que tiene uno, que te digan que tu abuelo paterno, justo el que no conociste tampoco te acompañe, es como, fa, es tremendo. Verdaderamente hay algo, ¿viste? Decís, si te quedaba algún poquito de duda, ya está, ahí se acabaron. Y por lo menos en mi vida ahí se acabaron. Yo ahora Tal cual. tengo en el tema de registros akáshicos, es algo que recomiendo y justamente quería hacer esta entrevista con vos porque nada, quería que justamente más personas puedan conocer de la mano de una persona que sabe y que da las sesiones. ¿De qué va esto de registros akáshicos? Que puede sonar a algo chino, ¿no? Si uno no se lo cuenta a una persona que básicamente o lo vivió o lo da, o lo justamente lo ejerce, Lo ¿no? Así que bueno, quería contar esa breve historia. Eh, Quería agradecerte también por traerlo, porque es algo no menor. El contacto con también seres queridos, bueno, en tu caso, tu abuelo vos no lo conociste, pero sí con seres queridos que ya fallecieron. A mí hay algo en lo que me dio mucha paz y mucha tranquilidad y claridad también, tanto el tener una sesión como en el trabajar con registros, que es tomar conciencia que aquellas personas que amamos realmente, por más de que trasciendan este plano, el amor permanece y siguen con nosotros y nos siguen acompañando en distintas etapas de nuestra vida, a veces que dependiendo de lo que estemos atravesando nos acompañan más algunos seres que otros, pero ese amor siempre está. Y cuando hay veces en los que ha pasado en muchas sesiones que tuve que las personas no tuvieron la posibilidad de despedirse de sus seres queridos y queda esa sensación de no sé, le quisiera dar un abrazo, le quisiera decir algo, entender que ellos están con nosotros y que tenemos esa capacidad de comunicarnos también con ellos. Incluso yo a veces digo, recomiendo en sesiones como, tomate un mate con esa persona. O sea, sé como si estuviera esa persona ahí y tomate un mate y contale como, no sé, lo que estás transitando, lo que le quieras contar, porque esa persona o ese ser en realidad te está acompañando. Y es un dato no menor, ya de todo lo que tiene la sesión, esa comunicación con seres que trascendieron. Es muy hermoso y nos trae también Mucha paz. como esa conciencia de que no todo es tan finito como pensamos. O sea, sí, existe la muerte y todo, pero hay algo de quienes somos a nuestra esencia que trasciende también el plano físico. Así que gracias por traer tu experiencia, porque es algo que no había dicho y es muy importante también. De nada, de nada. Así que bueno, vamos redondeando. Ya ahí metimos más de media horita, así que es increíble cómo pasa el tiempo. Y Bien. más o menos creo que dimos una idea. No sé si tenés algo para acotar de algún tema que sea respecto a las sesiones, que digas, che, esto. Creo que un punto, el último punto que vos ya lo marcaste, pero me gustaría como remarcarlo que no hay que tener miedo, ¿no? Ese punto es muy importante y me gustaría que de nuevo como que vos lo digas de qué le dirías a una persona que así todo escuchó todo esto y de nuevo te está Todo tiene miedo. diciendo, no, pero me da cosa, me da miedo. Está bien, hay Bien. que decir tiempo al tiempo porque capaz no es el momento, ¿no?
pero Es también, exactamente lo que iba a decir. si otra cosa le podrías decir, qué le dirías? O te quedarías con eso? Diría primero que uno tiene que sentir realmente cuando está disponible o abierto a querer tener una sesión. También que el trabajo y el desarrollo de la conciencia es un trabajo progresivo. No es que te van a decir en una sesión absolutamente todo o algo que no estés listo. Siempre me gusta traer de que los guías en realidad nos conocen y están todo el tiempo con nosotros, nos conocen incluso más que nosotros mismos. Entonces, no van a traer algo que no estés listo para procesar porque respetan mucho nuestro propio proceso. Tampoco en una sesión te van a, o al menos no es la forma en la que yo trabajo, te van a marcar una directiva de toma este camino o no tomes este, porque respetan nuestro libre albedrío y sobre todo respetan que tenemos esa capacidad de creación y de elección en nuestra propia vida. Entonces, lo bajaría mucho a tierra y diría que una sesión de registros es un momento de conexión con vos, con tu ser interior, con tu espíritu. Y yo tomaría una sesión si me quiero conocer. Si quiero conocerme internamente, conocer cuál es como mi verdad, cuáles son las cosas que realmente pulsan en mi corazón, las cosas que quiero hacer, conocer más sobre mi historia, sería me quiero conocer, de la mano de seres de luz que son muy amorosos. Después, si hay miedo, bueno, muchas veces también es entender que va a haber miedo porque es algo desconocido y Claro, todo lo desconocido da lo miedo. nuevo genera incertidumbre, ¿no? Genera miedos, Claro, genera temor, pero una vez que rompes con eso, ya se vuelve algo conocido. tal Eh, cual. Va a haber miedo, pero si hay un deseo y unas ganas, es también, bueno, atravesar ese miedo y experimentar. Y entender que nada malo va a pasar también. Totalmente, totalmente. Acá hay testimonios de que somos personas que justamente fuimos consultantes en algún momento, en un primer momento, y seguimos acá, y no nos pasó nada, salimos O bien, provechosos, estamos mejor que nunca. salimos encantados de eso, salimos mejor, justamente mejor parados, y sacamos provecho de toda esa información que pudimos obtener a partir de una sesión de registros. Es más, ella ahora da sesiones de registros akáshicos. Transformó tanto que dije, voy a acompañar a gente. Claro, Es claro, que sí, un encuentro con tu alma y es hermoso eso. claro. Bueno, así que listo. Para mí ya hasta ahí llegaría la cuestión. Cerramos. Voy a dejar los contactos justamente para si la quieren contactar a Ludmila, nada, en YouTube, en la descripción del video. Y en Instagram también lo metemos por ahí por la descripción, o si mandan un mensaje, se lo enviamos por comentario, lo que quieran. Buenísimo. Así que bueno, eso. Nos despedimos. Y hasta la próxima entrevista. Espero que hayan disfrutado de la charla con Ludmila y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.